Mi nombre es Bárbara Belén Rojas Loida. Actualmente soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz y en esta exposición les hablaré sobre mi proyecto que lleva como título Manual de Control de Calidad para Construcción de UACs. El nombre de la institución donde llevé a cabo mi proyecto es la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México. Antes que nada les hablaré un poco de la empresa, que fue fundada el 16 de septiembre de 2001 por Acuerdo Secretarial 103. De esta manera se creó el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, el cual inicialmente solo se limitó a coordinar y coparticipar en desarrollos realizados para la CEMAR a través de los Fondos Sectorial de Investigación y Desarrollo de Ciencias Navales por los Centros de Investigaciones Civiles. A partir del año 2005 empezó a recibir recursos para desarrollar proyectos de manera independiente. La empresa cuenta con unos atributos institucionales, los cuales son los siguientes, tal cual lo dice la página del INETAM, que anteriormente ese era su nombre, pero a partir del año 2020 fue cambiado a UNINDETEC. Uno de los atributos es investigar y desarrollar proyectos tecnológicos de sistemas tácticos y tecnología de punta. Desarrollar sistemas para optimización de las operaciones que desarrollen las unidades y establecimientos navales. Presentar propuestas de soluciones tecnológicas con el fin de apoyar a las operaciones de las unidades y establecimientos navales y asesorar al mando con relación a aquellas que se generen en otras instituciones. El Esparta es uno de los proyectos más importantes que la Marina tiene en la actualidad. Este ha sido expuesto en diferentes lugares, al mismo tiempo que le ha dado una gran reputación a la Marina porque es una de las mejores tecnologías que han podido llegar a crear. Y esto se fabrica en el UNINDETEC, pero en la actualidad se encuentra en un periodo de réplicas y el personal que empieza a elaborar aquí normalmente en su mayoría es flotante. Personas que tienen la gran oportunidad de estar en esa institución de manera de pasantías. Así que esa es una de las necesidades más grandes porque hay que establecer los parámetros de control e inspección de calidad en los diferentes puntos del proceso de manufactura con materiales compuestos. Los materiales compuestos son lo que está creando toda la estructura de la aeronave. Esto para generar con el fin de garantizar una reproducción fiel a las especificaciones de diseño de la aeronave, la cual es importante seguir porque si no seguimos las especificaciones puede tener algún error o puede pesar de más o algunos de los errores que se fueron solucionando y se verán más adelante. Seguimos con el capítulo 3, que son los procedimientos y descripción de las actividades realizadas. Antes que nada, les quiero hablar sobre las herramientas que se ocuparon para mejorar la calidad en el proceso de manufactura, que fue la creación de un diagrama CIPOD, y también para asegurarnos de que se hagan todo paso a paso y cumplan con las características. Lo que se llevó a cabo fue usar una metodología de checklist que fue creada a partir de los puntos del producto final o la pieza final, realmente el ítem que se desea evaluar. En mi experiencia de las prácticas profesionales, lo primero que se realizó, basándose en el cronograma de actividades que me fue designado, fue una inducción del proceso de construcción, donde se nos proporcionó documentos referentes a lo que se iba a ver en el lugar, para brindarnos todo el conocimiento necesario para alcanzar el desempeño adecuado en el laboratorio. También algunas de las pláticas fueron explicando sobre los procedimientos y las maneras de las que se tenía que hacer todo el gran trabajo que conlleva una aeronave. En este punto, muchos de los documentos teníamos que leerlos para saber sobre los materiales compuestos, porque realmente como muchos somos pasantes o personas que pasan temporalmente por el lugar, personas que estamos haciendo las prácticas, muchos realmente no tenemos el conocimiento para trabajar con los materiales compuestos o anteriormente varios no tienen ni idea de que era un material compuesto y la gran resistencia mecánica que puede generar en una aeronave. Algo muy fascinante, realmente muy fascinante. Lo siguiente que se prosiguió fueron hacer investigaciones para llegar a la conclusión de qué metodologías o herramientas se podrían llegar a ocupar dentro del laboratorio, para así tener un mayor alcance del proyecto y esto que nos ayude a corregir el problema de contar con calidad dentro del lugar y mantener más estandarizado el proceso.
Esta es una de las metas que realmente se debía alcanzar para mejorar la productividad y tener a los clientes satisfechos, que realmente los clientes terminan siendo la misma milicia porque es a los quienes se les proporciona los Spartan. Las actividades fueron una parte importante para llegar a una conclusión y de qué elementos de calidad podían ser aplicados en el proceso de construcción. Y practicando cada una de las partes del proceso brindó el conocimiento necesario para saber cómo redactar el manual de calidad. Las actividades que llegué a ocupar en mis procedimientos fueron la calidad de la aeronave, manufactura de los UAT, que realmente es una actividad maravillosa porque se tiene que empezar desde la creación de los moldes. De ahí tenemos que checar todas las plantillas que estén correctamente elaboradas para... La aeronave se compone de distintos elementos, pero el material con el que realmente está hecha cualquier UAT es fibra de carbono y resina con endurecedor. Esa es una de las mejores partes porque todo el proceso realmente se enfoca en la parte donde tenemos que laminar. Laminar termina siendo cortar fibras de carbono, acomodarlas referente al molde, a la estructura que tienes que tener para cubrirlo, empezar a llenar de resina hasta que no quede ninguna parte cruda. Una parte cruda podría echar a perder toda la pieza porque quiere decir que no alcanzó la resistencia que realmente tiene que tener. Esto tenemos que revisar bien porque es una de las partes más importantes de la calidad, porque esto podría echar a perder todo el proceso y miles de pesos se van en una pieza mal hecha, mal fabricada. Así que es importante tomar en cuenta cada una de las actividades porque en una se va desglosando otra. Si hacemos mal una, se retrasa todo el proceso y ya no podemos seguir con la siguiente actividad. La siguiente actividad, después de la más importante, que es el laminado, es el vacío. El vacío lo que hace es darle condición a la pieza, que absorber el exceso de resina hasta que quede de manera dura. Eso se hace por aproximadamente en un día. Al siguiente día lo que se hace es desmoldar la pieza con mucho cuidado, luego de haberle puesto el breather y el papel perforado y el preplay. Esas son unas de las telas que hacen que se absorba el preplay. Lo que provoca es que darle un acabado a la pieza que estamos fabricando con resina, mientras que el papel perforado hace que pase el exceso de resina al breather, que absorbe todo y que al final es lo que vamos a retirar de la pieza para que solamente queden las capas de fibra que hemos puesto junto con otros elementos que dependen de la configuración de la pieza que deseamos fabricar, cuyas configuraciones no pueden ser reveladas por confiabilidad. Así que después de elaborar esto, lo que se lleva a cabo es desmoldar la pieza, pero la pieza tiene que ser desmoldada con mucho cuidado y asegurarnos de que anteriormente en el molde se haya colocado cera desmoldante junto con película separadora, o esto podría echar a perder todo el molde, y realmente hacer un molde es un trabajo muy complicado que lleva varios días, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, que también entra en las partes de calidad, porque si un molde está mal encerado, toda la pieza se puede echar a perder porque no hay manera de desmoldarla y va a quedar pegado en el molde, así que realmente se echaría a perder todo el trabajo que anteriormente ya se había estado haciendo. Luego de desmoldar, lo que sigue es delinear la pieza, darle la forma que realmente requiera. Esto se hace con un mini tool y lo que se hace es poner los límites de la pieza referente al molde, porque el molde está exactamente como tiene que quedar, e ir cortando con un disco de corte y luego dejar esa parte para tratar de que no nos hayamos hecho daño, todo manteniendo nuestro equipo de seguridad, porque podría ser realmente peligroso que alguna partícula de fibra de carbono se mete en los ojos, o muchas veces se puede entrar una pequeña astilla en los dedos, lo cual es demasiado doloroso. Y luego de que tenemos delineada la pieza, lo que se prosigue es cerrarla.
Normalmente las piezas los que se va a ocupar para la aeronave vienen, no se puede laminar todo juntos, son pieles. Y después de eso se tienen que poner los estructurales antes del cerrado para que alcance una mayor resistencia y sea la pieza más dura. El cerrado se lleva a cabo con un adhesivo epóxico, el cual está hecho de carboxil junto con microbarush. Estos se combinan junto con la resina para crear un adhesivo, que el adhesivo terminará teniendo grandes propiedades mecánicas, tanto químicas, que ayudarán a que la pieza realmente quede pegada y no logre separarse entre sí. Así terminaremos construyendo una pieza a partir de las pieles que habíamos estado laminando. Luego de una vez que lo hayamos cerrado, hayamos completado este proceso, se llevará al área de detallado y pintado, el cual es importante que en ese punto se haga una inspección, porque pues ahí es donde va la pieza casi terminada y realmente algunas tienen pequeños detallitos los cuales no deben tener, pero considerando que el proceso está hecho por personas, pues es imposible que realmente se cubra todo o que no se les haya pasado algo. Digo, todos tenemos pequeños fallos o no podemos ver que existe un pequeño agujero, lo cual no tiene que existir al momento del cerrado. Así que en la parte del detallado, esto se va a estar viendo. Aparte, algunas piezas pueden quedar porosas por factores húmedos o cualquier otra circunstancia que se haya llevado a cabo. Así que en estos casos se usará plaste, que normalmente se usa en la industria automotriz. El plaste tiene como función tapar los poros que hayan podido quedar en la pieza, y de esta manera a la hora de pintar no quede la pintura alzada o quede con pequeños fallos. En caso de que exista una fisura a raíz de la elaboración, porque muchas veces hay demasiada y se termina agujereando. Así que en estos casos de que exista un agujero o algo, es importante colocar masilla rellenadora, que igualmente es muy usada en la industria automotriz. Realmente la que se usa es la de la industria automotriz. Eso para rellenar los agujeros y que la pieza realmente se vea estética, y así luego de revisar la pieza, terminar la inspección, se llevará a cabo el lijado de la pieza. El lijado se lleva a cabo para colocar el primer. Se lleva a cabo con una lija de 320 de manera muy suave y circular. Esto para quitar la pintura que anteriormente ya tenía por el molde, y de esta manera con el primer podremos ver algunos errores que puedan tener en la pieza fabricada y repararlos. Muchos de los errores que se llegan a ver son pequeñas fisuras o deslineados que llegan a tener la pieza, los cuales tienen que ser reparados por medio de lijas. Son errores que llegan a ocurrir, no tiene nada de malo mientras sean detectados a tiempo antes del ensamble. Una vez que terminamos con esto, se le vuelve a colocar otra capa de primer para ver que no quedan más defectos, y si ya no quedan defectos, se le vuelve a lijar la pieza con 320, se limpia con alcohol isopropílico para quitar cualquier partícula de polvo, y ya se pinta con pintura primaria o pintura universal. Eso todo en color gris, porque es el modelo que tenemos. Esto se crea y una vez que ya está pintado, se puede pasar al área de ensamble. En el área de ensamble lo que se hace es acomodar las piezas y tratar de que todo quede en orden con unas camas de ensamble. Y una vez que toda la aeronave ya haya sido ensamblada, podrá pasar al siguiente departamento, que es donde van a hacer el resto de los controladores. Es importante cuidar la manufactura, porque aquí es donde pueden ocurrir errores de calidad. También en mi trabajo en mis actividades realizadas, hice hice las tablas de medición sobre la resina
de cuándo es adecuado para cada pieza. Traté de buscar comparativas, saqué una media de las piezas fabricadas anteriormente que están registradas en las hojas viajeras y también de los pesos máximos que tienen que tener, porque realmente no se tienen que pasar o puede crear un desbalanceo al momento de estar volando. Así que es muy importante cuidar el peso final de las piezas. De hecho, desde antes de la manufactura, cuando se corta la fibra de carbón y todos los materiales que se vayan a ocupar, es importante pesarlos para, porque muchas veces del peso que tiene la fibra va a depender la resina que ocupemos, porque puede haber una pequeña varianza sobre la resina porque tenemos que llenar bien cada pedazo de la tela o va a quedar crudo. Y eso no debe pasar porque, como mencioné anteriormente, se puede echar a perder todo. Así que es importante estar revisando estos pequeños parámetros que podrían hacer una gran diferencia en la aeronave, aunque no parezcan la gran cosa, pero es algo muy grande que realmente vale muchísimo dinero y nadie quiere echar a perder. También otra es almacenar los materiales. Muchos son materiales delicados con precios elevados, así que lo mejor que podemos hacer es saber la manera de almacenarlos y las precauciones que tenemos que tener con ellos. Los podemos almacenar para también por la misma razón de que hay que cuidar la calidad del producto, porque un material mal almacenado se puede echar a perder al ser químicos. Por ejemplo, si una resina se almacena mal, se queda destapada, por así decirlo, se va a secar y ya no va a servir, y eso va a generar un costo extra de que se va a tener que conseguir más. Así que es importante saber almacenar cada uno de los materiales. Y en mi manual de calidad también coloqué la manera correcta de almacenar los materiales y cómo tenemos que cuidarlos. También hay materiales que no se pueden estar en la luz, así que es importante que tengamos en cuenta cada uno de las distintas maneras que hay de almacenarlos. Y ya en mis últimas actividades fue la elaboración de diagramas IPOD, donde tomé las actividades más importantes del proceso y las cuales se pueden divulgar o mencionar abiertamente para crear un diagrama IPOD. El diagrama IPOD lo que nos ayuda es en la construcción a tener claramente cuáles son las cosas que tenemos que hacer, los pasos que hay que seguir, el proceso de manera muy explicada y muy breve que realmente cualquier persona podría entender. Más adelante les mostraré los resultados. Y una elaboración de un checklist que es para la pieza final, donde se mencionarán distintos resultados que son importantes de mencionar. En el resultado, al tratarse de una dependencia donde no se puede compartir cierta información, muchos de los resultados del diagrama IPOD son después de examinar el proceso. En el diagrama se explicaron los indicadores del proceso y la frecuencia de medición. Al mismo tiempo, está establecido cómo se realiza el proceso, el propósito y las salidas de cómo tiene que salir dependiendo de cada departamento. El primero que se hizo fue la elaboración de los moldes. Como estamos en una etapa de réplicas, la elaboración de los moldes realmente no es muy importante, a menos que se haga un cambio en el Sparta y se tenga que crear un molde. Las entradas serían gel coat, resina, fibra de vidrio molida y fibra de vidrio. El propósito de una elaboración de un molde es cumplir con la función de apoyar que las piezas salgan exactamente como se necesita en el proceso de construcción, donde la salida tendrá que ser un molde que cumpla con la función de tener la configuración exacta de la pieza, cómo se debe laminar y que se cumpla con todas las características que se acordaron con los jefes de proyecto. En la realización del proceso ya se tiene que colocar primero head coat sobre un positivo. Normalmente el positivo son de distintos materiales dependiendo del tamaño de la pieza. Algunos son hechos en impresora láser y otros en tornos CNC. Y después de que tenemos el positivo, se tiene que llenar de gel coat. Se tiene que estar ligeramente seco hasta hacer tag time. Después, una vez que esté de esta manera, se tiene que colocar una capa de fibra de vidrio molida sobre todo el entorno. Y de esta manera
Después colocaremos resina, sobre todo, sobre todo la fibra de vidrio que ya tenemos. Después de colocar la resina, tendremos que hacer esto repetidas veces hasta la tercera capa, donde tenemos que colocar fibra de vidrio 3733, que es una de fibra de vidrio muy delgada, muy fina, que ayudará a cubrir esto. Y se repite nuevamente el colocarle la fibra en polvo junto con la resina hasta que quede impregnado todo. Y la última capa sería nuevamente una fibra de vidrio 3733 para darle el acabado al molde en la parte de abajo. Lo que nos hace el Jalcoa es que quede realmente el molde quede muy liso y la pieza no tenga ningún error. Lo siguiente que se hará, y del diagrama CIPOT que se llevó a cabo a partir del proceso, es cortar los materiales de acuerdo a la configuración. Como mencioné anteriormente, las configuraciones no pueden ser reveladas, así que entre los materiales pues realmente no tenemos una entrada como tal, porque no sabemos qué pieza vamos a fabricar, así que para esto hay que revisar las configuraciones de la pieza. Mientras que en la salida tendremos unas celas cortadas de acuerdo a la configuración y así poder iniciar el proceso de laminar. Los indicadores que tomé en este caso fueron fallos en la actividad, número de defectos o cortes malos que se pueden tener. Un corte mal hecho puede hacer que falte un pedazo de la pieza por no encajar bien en el molde, así que realmente tiene que ser exactamente como está en las plantillas. Cortar no es tan difícil porque realmente se corta con unas tijeras o con unas tijeras eléctricas la tela que se requiere cortar. Muchas están en forma de tela, como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, breather, play. Y las telas para el embolsado, cada pieza realmente lleva telas del embolsado, que viene siendo el play, breather y el papel perforado. El siguiente proceso sería la preparación de los moldes con cera desmoldante. Hay dos tipos de cera desmoldante, pero en mi diagrama CIPOC solamente junté ambos porque el método es el mismo. Solamente cambia el tipo de cera, que la T102, sirve cuando la pieza no va a tener pintura y no se va a hacer en un molde con pintado, mientras que la otra cera es cuando la pieza va a llevar pintura, porque eso, si se ocupa de la otra, crea una reacción con la pintura y realmente se hace un desastre. Así que es mejor mantenerlo de estas dos formas, donde la entrada serán las estopas, la cera desmoldante, película separadora a base de alcohol pubilínico y el trabajador. Los indicadores del proceso en este caso fueron fallos en la actividad, número de defectos y zonas con película separadora. En caso de que si hay una pequeña zona donde no se ponga película separadora, esto va a crear que la pieza no desmolde en ese lugar y pueda quebrarse. Así que es importante colocar en toda la superficie del molde la película separadora. La realización del proceso es que se separan 3 pedazos de estopa. Uno es para quitar el exceso, otro para pulir y el otro para encerar. El primero sería encerar. Enceraremos el molde. Tenemos que esperar lo que indica la cera, que son entre 5 a 15 minutos. Y luego de esto quitar el exceso para tomar la última estopa y empezar a pulir el molde con fuerza. Tiene que quedar brillante donde la estopa se desliza fácilmente. Y de esta manera, una vez que terminemos las capas de cera, que normalmente son entre 5 y en caso de que el molde sea nuevo son 10, colocaremos la película separadora con una esponja. Esto se tiene que hacer de manera uniforme y no pasar la esponja otra vez sobre el material donde ya lo hayamos pasado. El otro proceso que tomé en cuenta fue el delineado preliminar de pieles, donde se hace con un mini tool, y eso con el propósito de tener un acabado más fino, donde al final se quitará el exceso de tela que pudo haber quedado, sumando que estará en el límite y lista para cerrar con su otra parte. Este proceso sigue después de laminar. Al momento de laminar es dependiendo de cada configuración y cada uno se hace de distinta manera. Así que
A pesar de ser la parte central de todo el proceso, no se elaboró un diagrama CIPOD como tal, por lo mismo mencioné anteriormente que son datos que no pueden ser revelados. El indicador de proceso en este caso sería número de efectos y cortes exactos por las marcas. La frecuencia de medición sería cortar las marcas a donde llega la pieza. La salida al final es una pieza lista para el cerrado, y aquí en esto se hacen los límites, se conecta el medidor a la luz. Hay que tener mucho cuidado de que al momento de cambiar los discos de corte a la piedra de lijado, y hay que lijar hasta el límite establecido después de cortar la pieza. El cerrado de las piezas es con carbosil, microballoons, como se mencionó anteriormente, donde la realización es después de pegar los estructurales. Se buscará colocar el adhesivo epóxico en todo el alrededor de la piel, y se juntar con la otra parte que sería como su otra mitad para completarla, ahí presionar hasta y colocar las pinzas de presión para que quede la pieza unida. Se tiene que dejar con las pinzas de presión un determinado tiempo, y la función del cliente sería cualquier persona que requiera un Spartan. Y por último tenemos el pintado y detallado, donde las entradas son lijas, alcohol isopropílico, plaste, pintura primaria, transparente y toallas absorbentes y el trabajador. Los indicadores del proceso serían número de imperfecciones, poros en la pintura, rayones profundos. La pintura tiene que mantener una textura lisa, y las metas es terminar los últimos detalles ya con la pintura para poder armar cada una de las piezas. El proceso ya fue mencionado anteriormente. Realmente es un poco importante que aquí se realice una inspección antes de iniciar cada una de las partes, porque hay que tener mucho cuidado y hay que saber cuándo tenemos que aplicar cada cosa, cuándo tenemos que aplicar plaste o cuándo tenemos que aplicar la masilla rellenadora con el 2% de catalizador de lo que usemos de masilla rellenadora. Porque si usamos una mal cantidad de catalizador, la masilla no queda bien, no cataliza a tiempo y terminará haciendo trabajo doble al tener que retirarla. El manual de calidad fue creado sin basarse en ninguna norma existente, pero sí elaborado con las metodologías establecidas del sistema de gestión de calidad, donde se describe de manera detallada la forma de asegurar y planificar la calidad en el proceso de fabricación para la nave no tripulada, quedando así cero errores en el proceso de construcción al crear una nueva réplica del Spartan, tomando en cuenta los puntos de control de calidad y tener óptimos resultados en el producto. Se fueron creando los puntos de calidad en cada proceso, como se mencionó anteriormente. Cada proceso tiene que tener mucho cuidado y cada punto de control es importante, y mantener estos parámetros es igual de importante. Como conclusiones es que el manual de calidad nos dará posibilidad de no retrasar el proceso de construcción por algún error en la elaboración, tratando de mantener especificado todo y buscando una mejora continua cada determinado tiempo que se crea necesario por los líderes del proyecto. Es importante haber conocido el proceso e incluso estar en la elaboración de una aeronave no tripulada, porque de esa manera pude observar los fallos que podían existir, pude establecer los parámetros adecuados y apoyar en la construcción. Fue de lo más importante y con lo que me pude basar para todo el manual de calidad, porque son conocimientos que anteriormente no tenía, y elaborar una aeronave fue de las mejores experiencias que pude haber tenido. Incluso hasta lijar tiene una gran importancia, porque no puedes llegar y crear rayones porque sí, tienes que hacerlo con mucho cuidado, saber lo que haces, y todas las personas están altamente capacitadas para esto, por lo cual antes siempre se da una inducción. Y quiero agradecer en mis agradecimientos al capitán Ángel Trinidad González, quien fue un excelente asesor en esta nueva experiencia laboral, donde siempre me tuvo mucha paciencia al explicar cada uno de los temas, al tener que darme consejos, en las revisiones de mi proyecto también me apoyó demasiado. También al teniente Eric Solís por ser un gran guía en adquirir y ayudarme en adquirir nuevos conocimientos, y por darme el apoyo en el laboratorio de compuestos. Entre todos mis compañeros existieron demasiados que tenían más conocimientos por estudiar una carrera distinta, así que a ellos también les agradezco por haberme explicado muchas de las cosas que anteriormente yo no sabía.
y apoyarme en el laboratorio. Al ingeniero Enrique Rocha Altamira por todo el apoyo en esta etapa donde me asesoró de manera correcta y me aconsejó qué tipo de herramientas de calidad podría aplicar sin tener que indagar en la ISO porque en parte la ISO no funcionaba para mi proyecto y de esta manera poder cumplir con la meta del proyecto. También a mis padres, a mi hermano por todo el apoyo que me han dado en esta etapa de mi vida donde me puedo desempeñar de manera profesional y por darme todo el apoyo que necesité cuando no sabía cómo avanzar. También a mis amigos que siempre me escucharon y de esta manera concluyo esa etapa de mi vida con mi proyecto de residencias terminado y con grandes conocimientos que me llevo después de experimentar esto. Muchas gracias.